autores lo mantienen o enuncian o anuncian, mejor dicho, ¿no es cierto?, como unas no dicen referencias, si quieres, sino es análisis de los datos en forma secuencial, ¿no? Así es. O análisis de los datos en forma randómica, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, hay esas situaciones, pero yo lo manejo como referencia global y referencia parcial, ¿no? Les recuerdo que la referencia parcial, jóvenes, es esto. ¿Alguien me podría decir el concepto de referencia parcial? Nadie, muchachos, olvidaron. Es cuando existe un... No lo entendí muy bien. Es cuando se realiza un corte de control en los accesos del dígito. No, ingeniero, no es un corte. No ingeniero, es un corte. Es que... Ya está el concepto, jóvenes, ¿no? Pero no es sobre no es en corte de control, es una posibilidad de corte de una referencia global, ¿no? De una referencia global. Es una posibilidad de corte, ¿no? Porque a veces se da, si hay una condición metida en esta referencia parcial, si se da o no se da, porque la condición puede ser positiva, negativa, ¿no? Entonces, si esa condición se da, entonces puede haber un corte, o hay un corte en la referencia global, ¿ok? Los jóvenes, ¿qué es una referencia global en una matriz? Referencia global es tocar todos los elementos, todos, ¿no? Y aquí en una matriz podemos tomar estos extremos de acá, estos vértices, y podemos ir, ¿no es cierto?, viendo por filas, por columnas, como usted quiera, pero todas, ¿no? Así es. Ahora lo que yo voy a hacer, por ejemplo, ¿no es cierto?, si voy a tocar estos elementos en este sentido, porque, bueno, hay veces influye, o digo, es importante el sentido, hay veces no, ¿ya? Pero tengo que tener un sentido de referencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si voy, ¿no es cierto?, por decir, referenciando los elementos así, disculpe, ¿no? Voy así, ¿no? Voy a ir haciendo así, ¿ya? Y voy a seguir avanzando, ¿ya? Y supóngase que hay, ¿no es cierto?, en ese punto sucede alguna condición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me voy a detener, o sea, voy a hacer un corte, ¿no? ¿Ok? Voy a hacer un corte de esta referencia global, o sea, me voy a parar ahí, ¿no? Así es. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, es justamente pararme en esa referencia ahí. Estaba yendo en este sentido, ¿no?, referenciando los elementos, y sucede alguna condición y me detengo. Ya no voy a continuar con estos, ya no. Obviamente es en cualquier sentido, no solamente en esto. Vuelvo a repetir, dice la posibilidad de corte de una referencia global. Y la referencia global, otra vez, hemos dicho, hay desde diferentes ángulos, o mejor dicho, más que todo vértices, ¿no es cierto?, en las cuales podemos comenzar para una referencia global. ¿Ok? Esa es una referencia parcial. Pero como siempre, ¿no es cierto?, es importante, por lo menos, que tú tengas un sentido de dirección de cómo vas a ir referenciando los elementos. Si no tienes eso, no se puede. No se puede. ¿Ok? Entonces, recordando un poquito, porque esa es la idea principal, o sea, lo que tú tienes que saber, la base de todo esto es el sentido de referencia que tú vas a ir globalmente, ¿no? Y después le incorporas un corte. ¿Cuál es eso? ¿No es cierto? Por favor, lo que estoy mirando ahorita es esquema de los elementos, perdón, el esquema que estoy siguiendo en función a los elementos remarcados con amarillo o con fondo amarillo, ¿no es cierto? Nos dice un for, ¿no es cierto? Ya, for, hombre. Un for llamaremos, hay un dominio de columnas C1 que varía desde 1 hasta lo que es C. Para cada valor, ¿no es cierto? Permítame, jóvenes. Para cada fila, ¿ok? Para cada fila,
vamos a tener otra secuencia de F1 que va a ir desde 1 hasta lo que es F. Y aquí está el elemento, ¿no es cierto?, X de F1, C1. ¿Ok? Aquí tenemos el next y aquí tenemos el next. Esta referencia global que quiero seguir de acuerdo a este esquema, ¿no?, de los elementos remarcados o marcados con amarillo, es esto. Eso es lo primero, ¿no? Pero esta es una referencia global que me conduce a referenciar los elementos en ese sentido. Pero como hay posibilidad de corte, hay que incorporar, esto ya no es for, es while. ¿No? Hay que traducir a while esto y hay que incluir una bandera de control. Así es. Y no solamente en esta estructura, lo mismo hicimos en los vectores, lo mismo hicimos en números enteros, ¿no? Así. Mientras exista dígitos, accesar el dígito, cortar el dígito, hacer algo con el dígito, etc. Esa es la referencia global de dígitos. Pero a ese patrón de referencia global le hemos incorporado una bandera de control y eso es el patrón de referencia parcial, ¿no? Así es. Por lo tanto, ¿cómo se traduce este de arriba? Usted sabe, ¿no es cierto? Usted sabe traducir estos fors a y. C1 es igual a 1. Dice, mientras C1 sea menor o igual que C. Menor o igual que C. Entonces no hay que ser, ahí está mayor, ingeniero. No tiene que ser menor igual. Menor. Sí, y jóvenes, aquí no hay que descuidarse, como el next, ¿no es cierto? Es, entre comillas, decimos, es un incremento a esa variable de control del for, ¿ok? Entonces no hay que olvidarse, de preferencia colocarle aquí el next, pero ese next es, ¿no es cierto? C1 es igual a C1 más 1, así, ¿no? Y ahí termina el end-one, así, ¿no? Por favor, he traducido este for de acá, ¿no es cierto?, que tiene su next acá en igual. Es así. Y lo mismo hacemos con el otro. Pero, ¿no es cierto?, pero tenemos que incorporar la bandera de control, ¿no? Una bandera de control y decimos, y además la bandera es igual a false, no sé, o a true, depende, ¿no? ¿Okay? Lo cual significa que yo tengo que tener una bandera que va a comenzar con el valor de false. ¿Por qué? Porque ya estoy colocando aquí false. Debe comenzar en true, entonces aquí también tiene que ser true, porque la condición inicialmente se tiene que dar para entrar al ciclo, ¿no? Lo mismo sucede con otro. ¿Con cuál otro? Con el otro ciclo. Con este for. F1 es igual a 1, ¿no es cierto? Y dice mientras, entonces tenemos el while, ¿no es cierto? Mientras F1 sea menor o igual que F, porque tiene que ir hasta F también, ¿no? Entonces, si sucede eso, de una vez lo pondremos, ¿no?, los paréntesis. ¿Por qué? Porque también acá tenemos que tener, ¿no es cierto? Porque aquí también tenemos que tener, por favor, lo que es la bandera de control, mientras B sea igual a false. Así, ¿ok? Entonces, jóvenes, y no hay que olvidarse, otra vez, ¿no es cierto? No hay que olvidarse acá, un poquito ahí, ¿no es cierto? Un poquito más, ¿ok? F1 es igual a F1 más 1, ¿no? Y tenemos finalmente lo que es acá, el end-one. Otra vez se tradujo, ¿no es cierto?, este ciclo for con este next, entre este y este, ¿no? Estoy incorporando la bandera. Entonces la bandera incluye, como tengo que cortar este proceso de referencia global, ¿no es cierto? Y la referencia global pues se hace con 2 ciclos, ¿no? Y estos 2 ciclos tengo que cortarlo. ¿Okay? Ya estamos listos acá, dentro de esta lógica, para referenciar a los elementos, ¿no es cierto?, de X, F1, C. ¿Qué quieres hacer? Estos false, digo, si quito el booleano, por favor, es igual que este for. Esos 2 ciclos igual, ¿no? Es lo mismo que es, exactamente lo mismo. Pero lo estoy traduciendo a while, ¿no es cierto?, porque estos ciclos pueden cortarse, ¿no? Pero en algún momento dado no se va a cortar, por eso se dice posibilidad de corte, ¿no?
Si es que no se da una condición en estas referencias y sigue avanzando, entonces vas a referenciar todos los elementos, vas a referenciar todo, igual que esto, igual. Pero como existe posibilidad de corte, entonces no puede ser for, tiene que ser while. Entonces, estos dos ciclos de acá, te da esas dos, te da esas dos alternativas. O cortas en algún momento dado los dos ciclos, o probablemente salga por acá, no por estos. Obviamente terminará por este último, o el primer ciclo queda, ¿no? Así. ¿Qué quiere decir? Vas a revisar todas las columnas y cuando ya no haya más, ¿no es cierto?, saldrá por acá. Así es, ¿no? Ya estamos listos para hacer alguna aplicación, ¿no? Y una de las operaciones, ¿no?, tradicionales que hemos visto, estándares no tradicionales, ¿okay?, es justamente la búsqueda de un elemento en una matriz, ¿no? Así es. Por favor, no estoy manejando este sentido. Supóngase, por favor, supóngase que la matriz, no importa que tenga ese valor, tenga unos elementos aquí que están ordenados ahí, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, jóvenes, a ver, lo pondré esto así. 2, ¿no? 3, 4, disculpen, jóvenes. 5, 6, 7, 8, 9. Disculpen, la voy a necesitar después. Entonces, si tengo estos elementos así, ¿okay?, lo que sucede es que, bueno, no siempre tiene que estar ordenado, por favor. Si no estoy diciendo, lo estoy colocando este orden porque es el esquema de secuencia que vamos a seguir, así, ¿ok? Supóngase que yo quiero buscar un elemento 7, ¿no? Entonces voy a ir a buscar, este es el 7, no, voy a seguirlo, ¿ok? Este es el 7, corte, ahí lo voy a encontrar, ¿ok? Y ahí voy a hacer un corte en el 7, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, en caso de que no exista, por ejemplo, a ver, este más lo sacamos, un elemento como por ejemplo el 20, ¿no? Entonces yo diré, según el esquema de secuencia, este es 20, no, y avanzaré, no, por favor, avanzaré con toda la matriz, no, 20, no, y no hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a buscar todos, vamos a diferenciar todos también. Y no se dio la condición, ¿no es cierto?, de que este elemento se encuentre, por lo tanto no hubo corte. Salió después de una referencia global. Así es, ¿no? Ese es lo más, bueno, eso es lo que acá en la aplicabilidad de corte. Y esa es las referencias iniciales. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la condición acá? Tan simple, ¿no es cierto? Que cada elemento, con estos dos ciclos, y también con esto, como usted quiera, estoy referenciando a los elementos así, una vez más. ¿Qué tengo que hacer con los elementos? Preguntar si ese elemento que estoy buscando o que estoy referenciando es igual al que estoy buscando, así, a ese elemento de acá. Si fuera cierto, entonces, ¿no es cierto?, vamos a decir, oye, de una vez lo ponemos así, ¿no? Si fuera cierto, entonces, ¿no es cierto?, vamos a decir que lo hemos encontrado, por lo tanto la bandera va a ser true. ¿No? Y ahí está el if. ¿No? Y si no, pues seguimos buscando, ¿no? Así de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho el ajuste? Simplemente eso. Así es. O corta o no corta, o sigue nomás, ¿no? Ahí es. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros nos ubicamos muy bien en una referencia global, ¿no?, que mantiene un esquema de secuencia en una matriz, que es la referencia global, traducidos a whiles para una referencia parcial, estamos listos para aplicar la estrategia de referencia parcial. Así es. ¿Ok? Siguiendo esta misma lógica, disculpen, a que había hecho otra operación bueno, es otra operación muy parecida, ¿no?
Fuera de hacer la búsqueda, ¿no es cierto? Hay muchas operaciones, ¿no? Hay muchas operaciones. Disculpen, otro de esto lo haya tenido acá. Disculpen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, partimos de algo más teórico y bueno, estamos consolidando con este ejemplo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, puede haber, ¿no es cierto? No solamente eso, o sea, no, como hemos visto, hay un elemento primo, no se llama matemáticamente un elemento Fibonacci, y se para. ¿Okay? Y si no hay, pues hará la referencia global. La relación de los elementos, ¿no es cierto? Todos serán el mismo elemento, todos serán un solo elemento, ¿no? Pues todos serán distintos, ¿no? Por ejemplo, si todos son distintos, yo tendría que, una de las formas es ordenarla y verificar que tenga orden, ¿no? Pero que no haya repetidos. Entonces, ¿todos son distintos? Sí, aquí, por ejemplo, todos son distintos. Y una forma de verificar si todos son distintos, una forma más adecuada de verificar si todos son distintos es ver si está ordenado. Pero este ordenamiento es con rigor. ¿Qué quiere decir ver si está ordenado en el sentido? ¿No? Si está ordenado, pero que no haya repetidos, porque esto también puede ser, está ordenado. Según este esquema está ordenado. Por favor, el esquema seguimos haciendo por columna, ¿no? Así es. Entonces, ¿está ordenado este? Sí, está ordenado. Pero hay repetidos. Y eso no le descarta que no esté ordenado, está ordenado. ¿No? Cuando nosotros tenemos listas de los estudiantes, hay apellidos iguales y están continuos, pero esa lista está ordenada por apellido. ¿No? ¿Ok? Ahora, y si es que quiero saber, por ejemplo, que no hay repetidos, o sea, que no, o sea, que todos, o también es lo mismo, si todos los elementos son diferentes, ¿no? Una de las formas es ordenar la estructura, ¿no? Así, pero verificar que haya un orden, pero riguroso, ¿qué quiere decir? Que no haya repetidos. Ya no tendría que decir, este elemento de acá es menor que este, sí, tiene que ser menor. No puede decir es menor o igual. No. ¿Ok? Porque si este elemento quiero comparar con el siguiente, este de acá, el 1, es menor que esto. ¿Ya? Ahora, por favor, decía César, ¿puede estar así? Sí, está ordenado igual. Pero aquí ya no es rigor, ¿no? Cuando solo quiero verificar si hay orden, digo si este elemento es menor o igual que el siguiente. Está ordenado. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hay muchas operaciones. Si todos los elementos son iguales, si todos los elementos son primos, si todos los elementos son, no sé, ¿no? Y cuando un elemento, por decir, si todos son primos, yo voy a ir preguntando, este es primo, 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 primo. Y cuando haya un no primo, me voy a parar, corte. Si todos son pares y todos, no sé, ¿okay? Si todos son repetidos, si todos son múltiplos. Hemos visto, ¿no? Si todos son, es parte, normalmente ese enunciado es parte de una referencia global. Así es, ¿no? Entonces, jóvenes, no, me voy a ir a esto. Verificar si esta matriz está ordenado en esta secuencia, si está ordenado. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede con el ordenamiento? De la verificación de si está ordenado una matriz. Tener un elemento, de referencia, y el siguiente. ¿Ya? Pero el siguiente es complicado en esta estructura matricial en algunos extremos. Por ejemplo, de acá, este con este puedo verificarlo. ¿Está en orden esto? Sí. Este con este también mantiene secuencia, por si acaso, ¿no? O sea, es este con el segundo, el primero con el segundo. Ahora es el segundo con el tercero, ¿no? No por este dato, por favor, estoy hablando de orden, ¿no? De referencia en este esquema de secuencia. Así es, ¿no? ¿Dónde se complica? Aquí todavía no se complica. ¿El 3 con el 4 está ordenado? Sí. ¿Cómo sabes que está ordenado? Que este elemento es menor o igual que este. Aquí se complica este con este, ¿no? Ya no es pues con el siguiente, así, con este, ¿no? Que ni siquiera la quiere marcar. Entonces, este con este, según secuencia o según esquema de secuencias con este. ¿Cómo voy a comparar este con el siguiente? ¿Ya? Entonces, lo que se hace, jóvenes, es mantener una variable que yo lo llamo anterior.
antes. ¿Okay? O sea, vamos a mantener una variable cuando yo tenga este elemento, ¿no es cierto? Ese elemento, por decir, el anterior va a ser igual. Hombre, aquí lo pondré así. Ya, no importa. El anterior es igual a 1. Supóngase, por favor, para tener una idea, ¿no? ¿Okay? Y entonces diferenciamos, vamos a diferenciar este elemento, el siguiente, ¿no? Por favor, no diremos el siguiente, pero vamos a ir diferenciando, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cómo sabemos si está en orden? ¿No? Si el elemento de referencia, X entre F1, C1, siempre va a ser así, ¿no? Con esos índices que estamos manejando, es menor o igual que el anterior. Así. Por favor, lo que estoy haciendo es, este elemento de acá que estoy referenciando es el segundo, ¿no? Si es menor o igual que, dice que el elemento anterior, 1. Claro, digo, esto debería ser mayor. ¿Cómo sabemos si hay orden entre este elemento y el anterior? Que sea mayor o igual. ¿No? ¿Este elemento es mayor o igual que sí? Bien. Si todo marcha bien, por favor, ahora el siguiente que tiene que hacerla con la verificación es este y este. O sea, es este y el siguiente. Entonces, este va a pasar al anterior. Es mejor mantener una variable que mantener, ¿no es cierto?, un elemento anterior en esta matriz o un elemento siguiente. ¿Okay? Y luego seguirá avanzando. Este estaba en esta posición, ¿no? Este estaba en esa posición de referencia, ¿ok? Y después vamos a ver cómo comienza. El anterior era, bueno, es ese valor. Ahora, como tengo que comparar, comparé este y este. Ahora tengo que comparar el siguiente, o sea, el siguiente es 2 y 3. Entonces, el anterior va a ser 2 y por eso lo paso a la variable anterior. ¿Ya? Si voy a ir avanzando acá, el anterior, ¿no? O el siguiente se complica. Entonces, siguiendo la referencia, esta referencia aquí hizo referencia a este elemento, ahora va a ser este, al 3. Si 3 es mayor o igual que el anterior, el anterior es 2. Estoy preguntando este con este. ¿No? Si está bien, claro, está bien. Entonces de 3 va a pasar otra vez aquí. Y el elemento, por favor, esta referencia va a seguir su curso. Referenció a 2, a 3, ahora va a referenciar a 4. ¿No? Y estamos diciendo si este va a ser mayor o igual que el anterior, que es 3. Aquí hay un paso de variables. ¿No? Es mejor que decir el elemento anterior, ¿no? O de acá el anterior. O puede ser con el siguiente también, porque esa es la referencia. Ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo comenzamos entonces, profesor? Y este elemento, ¿cómo va a compararse? ¿No? Ahorita lo que se está pensando que es 1, ¿no es cierto? 2 con el 1. Uno de ellos es, ¿no?, que el elemento anterior, por favor, no es porque sea 1. Ya, mucho cuidado, ¿no? Es porque lo puse intencionalmente para tener una idea y ver bien acá cómo está yendo la secuencia de comparación. ¿Okay? Puede ser cualquier valor, este puede comenzar en 20, este puede seguir 22, 24, 26, no sé. Entonces podemos colocar este acá, pero, por favor, jóvenes, yo no puedo comenzar una referencia global, no puedo comenzar ahí, ¿no? Después tendría que mantener una serie por columnas, va a ir así, ¿no? Porque no puedo comenzar ahí. Cuando hay una referencia global, tengo que comenzar en un extremo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Este va a ser más o menos así. La voy a ver el primer elemento, así, normal. ¿Qué quiere decir? X, de acuerdo al sentido de referencia, por favor, este es el primer elemento, es la posición 1, 1, ¿no? X de 1, 1, constante. No sé qué hice. 1,1. Muy bien. El anterior es este, el 1. Así, lo estoy colocando ahí. Disculpen. Ahora, como empieza la referencia, por favor, ¿cuál va a ser la referencia? El mismo elemento. El mismo elemento. Como empieza la referencia, es el mismo elemento. Solo que en la variable anterior puse sí el primer elemento fijo. Y eso no me afecta.
No me afecta eso, ¿no? Así es. Jóvenes, un segundito, unos segundos, perdón. Perdón, jóvenes, perdón, continuamos, ¿no? Fíjense que con ese pequeño ajuste, ¿no es cierto?, el elemento x11, no se toma la variable anterior y comienzan las referencias, ¿no? Este es el elemento de referencia, como hemos visto, ¿no? Y no se afecta nada, ¿no es cierto?, al preguntar si este es mayor o igual que el anterior. Claro, es igual. Es una pregunta vana, ¿no? O sea, a tener una serie de condicionantes es mejor esto, ¿no? Y luego continúa, ¿no? Pasa y sigue el siguiente. Este va a seguir la referencia normal, me refiero este X de F10. Y estamos listos, ¿no? Estamos listos. Estamos verificando si el elemento anterior es eso. Ahora, y si alguien me pregunta, profesor, ¿y cómo sería con rigor? ¿No? Lo que usted dice, o sea, que no hay el igual. Ah, no hay problema, no hay problema, ¿no? Así es. Yo simplemente, con rigor, la voy a mantener. El primer elemento, ¿no es cierto? Esta la voy a colocar con -1. Así. Ah, ¿qué estoy haciendo? No sé qué valor sea acá, por favor, es 1. -1, simplemente, pues, lo quito un valor cualquiera, ¿no? Menos cualquier valor. -1 es de 0. Ah, estoy generándome un elemento anterior, ¿no es esto? ¿Por qué? Porque ya no va a haber igual. Así es, ¿no? Entonces me estoy generando a cualquier elemento. Tiene que ser este elemento de acá, ¿no? -1, 0. Ah, muy bien. Ahora, que referencia regularmente, ¿no? Este XF1C1, dice, es mayor, ya no está verificado si está ordenado incluyendo repetidos. No, con rigor. ¿Qué quiere decir? Ya no es igual. Por favor, lo dejaré de igual. Este es mayor que este, sí. Este es mayor que este, sí. Mayor, tiene que ser ya mayor. No importa si es mayor con 2, 3 elementos. Así es, ¿no? Ahora, inclusive, se puede decir que tenga un rigor de 1, así como este, un rigor de 2, o sea, esté ordenado con un rigor de 1, así como este, por ejemplo. ¿Qué orden de 1? O un orden, llamaremos, con una razón de 1. ¿No? El orden o puede crecer en 2, o puede crecer en 10, ¿no? Forma de verificar. ¿Y cómo sería? Tenemos que colocar el rigor, es un parámetro, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser? R de rigor. Ah. Si eres 1, es -1. Si es 2, es 2. ¿Y cómo sabemos, profesor, que hay un rigor? Este elemento menos este elemento menos el anterior es igual al rigor, es igual al rigor. Hay muchas formas, es decir, ¿qué estoy diciendo aquí? Disculpen, jóvenes, antes de continuar, ¿no? Si fuera, por ejemplo, este 1, no sé, y el rigor, digamos que es 1, así como estamos viendo, ¿no? Por favor, ahí, entre un elemento y el otro elemento, una progresión de 1, o está ordenado, no sé, con una progresión de 1, ¿no? Con una razón de 1. Entonces, cuando yo encuentro el primer elemento, no sé, por ejemplo, lo que estoy haciendo es acá, el primer elemento es 1, menos el rigor, es 1, y menos el rigor, es igual a 0. No, así es. No es igual a la razón. Disculpen. No, así es. ¿Ok? Ahora, y en el siguiente, lo mismo. En el siguiente, vamos a mantener el anterior, ¿no es cierto? O el siguiente elemento menos el anterior. Algo anda mal. Algo anda mal. El elemento menos anterior. Sí, está bien. Ahora, el siguiente elemento, ¿no? Algo anda mal. ¿Ok? Por favor, aquí, si el primer elemento menos 1, el anterior está comenzando en 0. ¿No? Entonces, es justamente 1 menos 1 tiene que ser igual a la razón. La razón es la razón así. ¿No? Entonces está preguntando el primer elemento, 1 anterior, el anterior le ajustamos, es 0, es igual a 1, claro, es igual a 1. Y el siguiente elemento, ¿no es cierto? El anterior ya va a ser, ya hemos visto cómo hace el par de variables, ¿no es cierto? Entonces, bueno, claro, 2 menos 1 es 1. 3 menos 2 es 1. La razón es 1. ¿No?
Por favor, este cálculo de acá la podemos variar, no hay ningún problema. Pero esa es una de las formas adecuadas. Ahora, si la razón fuera 2, ¿no es cierto? Igualito, a este va a ser menos 2 y este elemento menos 2, menos el anterior va a ser igual a la razón. Así, va a ser igual a la razón. Entonces, jóvenes, hay muchas formas, ¿no?, de analizarla. No, el vector es lo mismo, creo en el vector, pero es lo mismo, así es. Me voy a lo que, bueno, por favor, a ver hasta dónde deshago esto. Ya, ahí. Muy bien. Ahí. Solo quiero verificar ahora orden. Aquí ¿Está ordenado eso? Sí. O pues si es que no está ordenado, dirá que no. Jóvenes, en muchas aplicaciones, no sé, el orden de los elementos es un resultado. ¿Ok? Hay veces cada elemento de acá puede tener una imagen, ¿no? Y al final todos los elementos asociados a una pequeña imagen hacen una imagen global, ¿no? Una imagen global y objetiva, o qué quieres representar con esa imagen en dos partes, ¿no? Entonces, cuando alguien mueve, ¿no?, cuando estamos haciendo ese, no sé si se llama Pac-Man, no sé cómo se llama ese juego, ¿no? Entonces yo puedo mover acá, ¿no?, el 2. Supóngase que estaba así, este es el 16. Por favor, póngase que yo lo muevo acá, ¿no? Así, lo muevo, ¿no? Así, tic, listo. Y el 16 va a intercambiar, ¿no?, con el 16. Y en cada juego yo verifico, ¿está ordenado? Sí, terminó el juego. En cada movimiento, pero este orden, ¿no? Ahora, si quieres, tú puedes hacer este orden que hacíamos por filas, por column, como tú quieras. Así es. El que esté ordenado en la matriz, lo mismo sucede en los vectores, está asociado en algunos juegos a una solución. Por favor, en el fondo, los juegos, en el fondo de, llamaremos así, en el back, o sea, ahí adentro del juego, si usted quiere, está esta lógica de números. No hay una lógica de imágenes, pues, jóvenes, por si acaso. ¿Ya? Entonces, la siguiente se hace a un valor, o a una letra, si tú quieres. Si en algún momento dado es, ¿no es cierto? ¿Ok? Un juego de letras, ¿ok? Inclusive, por ejemplo, la sopa de letras, ¿no es cierto?, que ustedes alguna vez han visto, no sé si han visto, o yo no la ven, ¿no? ¿Qué es la sopa de letras? Es verificar filas y columnas, diagonales, ¿no es cierto? ¿Ok? Que para encontrar una palabra. ¿Ok? Entonces es así, jóvenes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? O sea, en síntesis, no hay imágenes que tú puedas jugar, sino son números o letras que tú tienes lógica. Ahí en el back-end, se dice ahí adentro, al final de la interfase de la pantalla te muestran imágenes, no te muestran números. ¿Por qué números en el fondo? Porque ahí está la lógica. La lógica está ahí, muchachos. ¿Okay? Bajo ese entendido, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer verificar, ¿no?, otro elemento, aquí? Verificar si una matriz está, ¿no es cierto?, ordenada, ¿no?, según esquema. Ok, así es. Tenemos que ver. Ahora, ¿cuál es el esquema? ¿No? Por columnas, así, ¿no? ¿Ok? Eso. Entonces, ¿y cuál es la lógica? Ya tengo aquí la lógica. Disculpen, muchachos. ¿No? Así. Tengo la lógica acá. Disculpen que no haga la caja negra, pero el resultado es un booleano, ¿no? Así es. La búsqueda de un elemento, true, false. Aquí está el booleano. Por favor, después de esto debería haber un Z B. Así es. ¿Okay? Disculpen, ya que le hice todo mayúsculas, vamos a hacerlo mayúsculas. Aquí lo mismo. Pero ¿qué tengo que hacer acá? El ajuste nada más. Y esta es la condición. Según orden según esquema es este. El esquema comenzara de aquí a verificar. El primer elemento es este. ¿Cuál es el? Puede ser este. ¿Cuál es ese elemento de acá? Fijo, ¿no es cierto? Es 1,C. No sabemos pues cuántas columnas tiene, pero sí, cuidado, ¿no? No siempre es 1, 1. Por eso dice, según esquema, está verificando esto. X1, 1. Después, ¿qué más queda? Sí, a la condición, ¿no es cierto?,
¿ok? Y debe ser el paso de variables, ¿no? Así es, ¿no? Recuerden, miren acá, ¿no? Si está todo bien, si está bien, hay pasos, si no, corta. ¿Okay? Entonces, dice, si el elemento, aquí está, es igual al anterior, si es cierto, está bien, hasta ahí está bien, tenemos que decir que el anterior tome el elemento x de f1, c1. Ah, perfecto. Y si no, ¿no es cierto? Acá es donde manejamos el else, ¿no? Y si no, la bandera es igual a false. Ah, aquí tengo que cortar con false, ¿no? True. True. ¿No? Por favor, ese es el cambio que se da. ¿Okay? Cuando regularmente el enunciado dice, si todos están ordenados, o tal vez no se habla así, pero si está ordenada la matriz, dice, ya está hablando de todos sus elementos. Por favor, tiene que ser true, porque si en algún momento dado no se cumple que este es igual al anterior, false. Así es. Mayor o igual, no sé caso. Así. Listo. Fíjense qué cambio hice. Un pequeño cambio, pero en base a este análisis de acá. ¿Ok? Entonces, jóvenes, y hay mucho más, ¿no? Mucho más por hacer. Voy a llevar, no lo tengo preparado el código, pero la voy a preparar. ¿No? ¿Dónde está? Proyecto matriz. Sí, es este. ¿Dónde está? Bien, los jóvenes, a ver, mientras termina unos segundos o se carga, mejor dicho. Ay, no quiere, no sé si está cargando, parece que sí. Bien. Voy a ir terminando con este contenido, jóvenes, con la segunda parte. A ver, que termine esto. Solo voy a hacerlo, por favor, el último, ¿no? Verificar orden, pero este es otro, porque este es por filas, ¿ya? Por favor, voy a traerlo la lógica esta. Public, función, verifica orden, orden por columna, no sé, por columna 1, por si acaso. Columna, ya, columna 1, ya, pues, no tenemos nada, las borré. Por favor, disculpen, no hice la caja negra, pero es un parámetro, ¿no? Entonces, no voy a traducirlo, sino por eso lo hice con whiles, espero que algo no me falle acá, ¿no? Entonces, control C y me voy acá, ¿no? Control V. Claro que necesito mis variables, bin, C1, F1, recordando mis índices, ¿no? No hay más, creo. Tenemos el booleano, así es. ¿Y qué más tenemos acá? Pues permítanme un momento, jóvenes, y el Z. Listo, así es, ya está. ¿No? Esto verifica si está orden, pero para que podamos comprobar esto tenemos que tener ordenado la matriz como esta. Y si no, ¿cómo me va? Entonces, pero tenemos una que hicimos a comprobar, ¿no? Sí, verifica si es en orden o no. Entonces, jóvenes, ya yéndome directamente acá, a este lenguaje, no tiene ningún parámetro, no necesito pensar en componentes de entrada. Salida sí es booleano, muy bien, ¿no? Vamos aquí, pues este de acá es el text box 5, debe ser, 1, 2, 3. Ahora sí, sí es el 5, entonces acá le acoplo y no, así es, ¿no? Y en Toxbox 5, disculpen que aprovecharé también esto, y se verifica orden, no sé cómo estaba este, vale, ahí aparece. ¿Cómo lo puse? Orden C1, aquí está, así es. Listo, ya está, ¿no? Entonces, jóvenes, hacemos coser esto.
Hacer una matriz de 4 por 5 en un rango de 1 a 9 y decimos claramente, así es, ¿ok? Y descargamos, ¿ok? Orden, pero podemos decirle que verifique igual, verifique si está ordenado por columnas. No, así es, ¿ok? ¿Dónde está descargar? Pero podemos ordenarlo por columnas, ¿no? Tenemos uno que hicimos anteriormente, verifica ordenar filas, por columnas 1, ya está ordenado. Ah, ahí está, mire, 1, 1, 1, 3, ¿no? Ahora yo pregunto, verifica si está ordenado, ¿no? Verifica orden por columnas, true, ¿no? Así es. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, bueno, jóvenes, y se pueden hacer muchas operaciones, verificar si todos son iguales, si todos son primos, si todos son, no sé, pero siempre va, eso de todos tiene que seguir un sentido de referencia, ¿no? Un sentido concreto de referencia. Bien, con eso terminamos. Hay mucho más, muchachos, hay mucho más, pero creo que con esta base que está suficiente para aplicaciones, otras aplicaciones que hemos visto, ¿no? Nuevas aplicaciones. ¿Okay? Usted está listo como para moverse con esta matriz, como corresponde, ¿ok? O con matriz, no solamente una, con 2, 3 objetos, ¿no? Así es. Jóvenes, ahora me voy a ir a lo siguiente. A ver, copiaré este, ¿ok? Control C, más abajito, ok, discúlpeme, aquí, ¿dónde estamos? Aquí, ya, no importa, aquí. Así. Esto se llama, por favor, la referencia, es otro tipo de referencia, referencia a triangulares. Triangulares y al mismo tiempo se puede diagonales, ¿no? Así. Ustedes en álgebra en algún momento dado han debido ver, ¿no es cierto? Han debido ver de que hay esas triangulares, ¿ok? Si yo tengo regularmente, ¿no? ¿Ok? En matrices cuadradas, ¿no? Matrices cuadradas. ¿No? ¿Qué quiere decir? El número de filas tiene que ser igual al número de columnas, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es, como por ejemplo, esta es una matriz cuadrada, vamos referenciando a puede ser, ¿no? A esta, a ver, 1, 2, 3, 1, 2 y 1, este de aquí. Así. Esto lo volaremos. Así, ¿no? ¿Qué está viendo usted en una matriz cuadrada? Puede encontrar diagonales. Esa es una diagonal, ¿no? Desde el punto de vista, cómo estamos mirando toda la matriz, es una diagonal, ¿no? Que está en el extremo superior izquierdo, ¿no? O está dividido por esta diagonal de acá, ¿no? Así, diagonal. O podemos encontrar otra triangular, disculpe. A ver, algo suave, eso. Si usted mira, estos elementos de acá es una triangular respecto a esta diagonal secundaria, ¿no? Respecto a esta diagonal está en la parte superior, está en la parte inferior. Por favor, hagan de cuenta que esto fuera la diagonal. Entonces tengo elementos triangulares acá. Entonces yo puedo hacer énfasis, ¿no? O puedo hacer referencia a una triangular en particular, a esta, a cualquiera, por favor, ¿no? El esquema que se ve, así como dice el nombre, ¿no es cierto?, referencia de triangulares, ¿no? Es una triangular. ¿Cuántos extremos tenemos o cuántos vértices? 3, este. Así es. Ahora, ¿qué podemos aplicar a estas referencias de triangulares y diagonales? Lo mismo, referencia global a todos estos elementos por filas o por columnas de ese extremo, ¿no? O podemos partir de este extremo de acá por filas, ¿no? Así, yendo los elementos por filas. Y sigo abajo la siguiente fila, ¿no? O por columnas, ¿no? De este extremo. Lo mismo sucede de este extremo, ¿no? Puedo avanzar por filas, ¿no? ¿Ok? O puedo avanzar por columnas.
Y cualquiera de las triangulares que se puedan presentar, incluyendo por favor esta imagen, la parte superior y también la parte, digo, inferior y superior a esa diagonal primaria. ¿Ok? Entonces, jóvenes, hay muchas operaciones. ¿Qué tengo que saber de esto? Otra vez, la misma estrategia. Referencia global, todos los elementos de la triangular. ¿No? ¿Ok? Ya global de una triangular, la bandera de control es parte de una matriz. Todo. ¿No? Obviamente limitado a esos elementos que están, ¿no es cierto?, enmarcados por una diagonal. Para esto como tú quieras. ¿Okay? Ahora, haremos una pruebita. Por ejemplo, este extremo de acá, esta esquina, o este vértice, ¿no? Y por filas puedo ir. Muy bien, ahí está, ¿no? Y si usted dice, a ver, permítame, jóvenes, disculpe, la llevaré a la otra paginita, porque si no me voy a quedar corto, ¿no? Así, ¿ok? Los índices, si voy por filas, por favor, otra vez, dominio de filas, fila 1, ¿no? Después me voy a la fila 2, fila 3, así, ¿no? Hay un dominio de filas, hay uno, no sé, ya, ¿ok? Bueno, fila 1, fila 2 y fila 3, ¿no? ¿Siempre va a comenzar esta triangular en la fila 1? Sí, señor. Es constante el 1. ¿Y hasta dónde va a llegar? No es hasta 3 fijo. Es porque este es 4. Si fuera 5, va a llegar hasta 4. Si fuera 6, va a llegar hasta F-1. No, este es igual a F-1. Límite de las filas de esta triangular, que por filas. Ahora, por cada fila hay un índice de columna, ¿no? Así es. Y este índice de columna, disculpen, usted mira ahora el índice de la columna de la primera fila, es 1, 2, 3. Este es 1, 2, 3. ¿Okay? La siguiente fila, cuando la F1 va a estar en 2, aquí, entonces tenemos 1, 2. Y finalmente, cuando esté en la última fila, que en este caso es simplemente la de 1 hasta 1, valga el término. Muy bien. ¿No? Así es. Esa es la referencia global. Que avanza F, es un C1 que va, y este avanza y disminuye, este avanza y disminuye. O sea, a medida que avanza, este disminuye inversamente proporcional al avance de este, se llama así, o se dice así. ¿Ok? A medida que este avanza, este reduce. Cada vez que hay una contradicción así en progresiones, regresiones, me interesa si hasta lo estoy viendo como una serie, la referencia a los elementos en filas y columnas, ¿no? Cuando va en forma así contraria, un índice va creciendo y el otro va bajando o va reduciendo, se dice inversamente, ¿no? Así es, ¿ok? Ahora, en síntesis, ¿cómo podemos hacer? Este ya sabemos, es un for desde 1 hasta F-1, y este de acá, la síntesis del C1. ¿No? ¿Cómo podemos hacerlo, esta síntesis de acá? Todos comienzan en 1, mirando acá, mira, 1, 1, 1. Pues cada vez que va a ir a la siguiente fila, comienza el índice de la columna en 1. Pero lo que sí, digamos, ¿hasta dónde llega? Cuando es 1, ese llega hasta 3. Hasta 3. Y ese que es 3 es la penúltima columna. Entonces, es menos F1. O sea, este va a ir hasta lo que es, ¿no?, C menos F1. C, ¿qué es? Es el número de columnas. Pero no está yendo hasta C, está yendo hasta lo que es este, ¿no? Hasta 3. F menos F1, C menos F1. Porque este va a ir bajando. Por eso decía, es inversamente, ¿no? Entonces, en la primera, esta de acá, cuando sea F1, dice 4 menos 1 es 3. Cuando este sea 2, dice 4 menos 2 es 2. Finalmente, cuando este esté en la posición 3, 4 menos 3 es 1. Perfecto. En síntesis, la referencia global, ¿no? Y por filas, con mucho cuidado del esquema, ¿no?, es igual a un for, ¿no es cierto?, de F1, que varía desde 1 hasta lo que es, hemos dicho, F menos 1. Y para cada valor de eso tengo un for, ¿no es cierto?, de C1, que varía desde lo que es 1 hasta lo que es C menos
F. Y ya estoy listo para referenciar a x de f1, c1. Así es. El next. Y aquí el next. Listo. Ya es. Aquí ya puedo hacer todas las operaciones, ¿no? Por filas, por si acaso. Puedo hacerlo por columnas también. Depende si es que la aplicación me demanda, ¿no? La otra secuencia. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo sumar todos los elementos de esta triángulo esquema. Puedo buscar, esto lo puedo transformar a una referencia parcial, valga el término, le incorporo acá un booleano y punto, y esto traduzco a whites. Así como esta triangular, puedo hacer con esta. O con esta de acá, no sé, por favor. Así. Esta de acá es otra triangular, disculpen. Estoy distorsionando un poco esto, pero no importa. Así. Esos ojitos es otra triangular respecto a la diagonal primaria. Y puedo encontrar también esto. Y hacer lo mismo. ¿No? Por favor, jóvenes, les voy a dejar solo con esa idea, ¿no? Y así como usted ya sabe referenciar, puede hacer igual que una matriz de operaciones. Ordenar esa triangular, la ordena. Segmenta en esa, la segmenta, la intercala. Lo que hemos hecho con matrices podemos hacer. Además de eso, ¿no es cierto? La inversa de una... podemos hacer la inversa, intercambiar esta triangular, ¿no es cierto?, con la otra triangular, a pesar de que no es así, es respecto a esta diagonal primaria. ¿Okay? Vamos a hacer, se puede hacer, ¿no? ¿Okay? Hay relación, hay veces en esta triangular, por ejemplo, este elemento de acá, cuando se hace la traspuesta, él tiene 2, 1, y este tiene 1, 2, intercambiar estos dos elementos. Ahora me voy a venir acá, 3, 1, y voy a intercambiar con este que es 1, 3. Es así, la traspuesta. Voy a avanzar acá 3, 2, y el siguiente elemento también es 2, 3. Los que ya estoy haciendo. 4, 1, 1, 4. 4, 2, ¿no es cierto? Aquí estará, 2, 4. Y así, finalmente 4, 3 estará con 3, 4. O sea, la traspuesta es referenciar esa triangular e intercambiar con el índice opuesto y aquí es la traspuesta. ¿Ok? Bueno, y hay muchas operaciones, ¿no?, que no hemos podido hacer, pero usted con todas estas referencias que estamos viendo, ¿ok?, ¿no?, ya usted puede hacer, por favor, ¿no? No es cuestión de que hagamos millones, ni haciendo millones de aplicaciones con matrices, vamos a cubrir todos los ejercicios o aplicaciones, imposible, ¿no? Entonces presenta alguna aplicación y vuelvo a repetir, no son enteros, ¿no? Toda esta lógica puede aplicar con caracteres, puede aplicar con booleanos, puede aplicar con strings, no sé. Pero lo hago así con números enteros para que se visualice bien, para que sea algo más clarito, ¿no? No puedo ver pues en reales, ¿no?, un ordenamiento. ¿Qué tal si son con decimales el ordenamiento? Voy a estar desgastándome la vista, ¿no? O sea, ¿bien? Jóvenes, termino con esto. Por hacer la ciencia, ¿no? ¿Okay? Por más que sea nuestra ciencia de la computación una ciencia emergente, ¿no es cierto? Y cada vez en cuanto a su avance, no por eso vamos a decir, jóvenes, ¿no es cierto?, que, bueno, estamos viendo todas las aplicaciones. Posible. En ninguna ciencia se va a ver todos los requerimientos y a las... Así es. Y cada vez el mundo es problemático, es complejo, hay nuevos problemas, ¿no? Y tenemos que ir planteando pues nuevas soluciones. Desde ese punto de vista, las aplicaciones siempre van a existir, nuevas aplicaciones. Así es. Entonces jamás comentario de que, no, esto no vi, en matrices no tocamos esto con Boole, no, por eso no la sé. Eso es una absurdez, muchachos. Eso es ignorancia. Así es, ¿no? Lo que estoy diciendo, jóvenes, les he dado las bases, creo, suficientes como para enfrentar cualquier aplicación. En ese sentido, jóvenes, ¿no es cierto?, yo quiero terminar esta clase. Nueva forma de vida, inclusive, ¿no? También hay que buscar nuevas formas de enseñanza, etcétera, inclusive, ¿no?, por lo menos el objetivo, ¿no? En ese sentido, jóvenes, yo me despido. Muchas gracias. El viernes no tenemos clase.
el lunes es directamente el examen, ¿no? Por favor, hay que hacer el práctico se va a subir después del examen, ¿ok? Como siempre. Muchas gracias, jóvenes. Yo termino con esto. Bendiciones a todos y nos estamos viendo en los exámenes. Si no hay ninguna pregunta, jóvenes. Bien. En ese sentido, jóvenes, una vez más, gracias y que tengan un hermoso y bendecido día miércoles. Chao, chao a todos. Chao.